Hermanos, la paz de Dios sea con ustedes. Doy gracias al Señor por venir a través de este medio para poder continuar con la lectura de Daniel, el cual estamos haciendo, en el cual vamos a aprender hoy mucho más de la palabra de Dios, de la historia de Daniel, cómo Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Es aplicativo a nuestras vidas. También quiero hacerles una lectura, manera introductoria, para tener un panorama más amplio acerca de lo que estaba pasando con la vida de Daniel. Leo entonces para ustedes. El ministerio de Daniel fue muy prolongado. Comenzó siendo gobernador de toda la provincia de Babilonia bajo el mandato de Nabucodonosor, y lo encontramos en Daniel capítulo 2 versículos 48. Y prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Lo encontramos en Daniel capítulo 6 versículo 28. De hecho, cuando Darío de Media tomó el reino de Babilonia, colocó a Daniel en un puesto de responsabilidad superior a todos los sátrapas y gobernantes. Lo vemos en Daniel capítulo 6 del 1 al 3. La última vez que tenemos constancia de su ministerio fue en el año tercero de Ciro, rey de Persia, que lo encontramos en Daniel 10, en versículos 1. Por lo tanto, si suponemos que Daniel tenía unos 16 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605 antes de Cristo, y vivió hasta el tercer año de Ciro, o sea, hasta el 536 antes de Cristo, Daniel debía tener unos 86 años cuando terminó su ministerio. Todo esto nos lleva a la conclusión de que Daniel fue contemporáneo con el profeta Ezequiel, quien también profetizó a Israel en el cautiverio. De hecho, en los días de Ezequiel, la fama de Daniel como hombre de Dios era ampliamente reconocida, tal como podemos ver en las referencias que el mismo Ezequiel hace de él, y lo encontramos en Ezequiel 14, versículos 14 y 20, y Ezequiel capítulo 28, versículos 3. Vemos que hay algo que habla y que nos corrobora y que nos da seguridad de que Daniel, hombre guiado por Dios, era reconocido aún por Ezequiel. Vamos entonces, hermanos, a entregarnos a la oración y a suplicar al Señor de que nos abra nuestro corazón para la lectura que vamos a tener hoy. Y la lectura de hoy le he dividido en dos maravillosos temas, y les comento: la estatua se hace trizas, y lo encontramos en Daniel capítulo 2 versículos 26 al 35, y el otro es Daniel 2, 36 al 48, y le puse visión del futuro. Vamos entonces a leer y démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia y bondad. Te ruego, Señor, de que abran nuestros corazones para tu palabra. Ayúdanos a ser como esos niños que desean, Señor, de que su padre venga y le cuente las maravillosas historias que son reales y que traen libertad a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Vamos entonces, hermanos. La estatua se hace trizas, y lo vemos desde Daniel 2, capítulo 2, del versículo 26 al 35. Mirando con ansiedad a Daniel, el rey Nabucodonosor le preguntó: ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? No, respondió Daniel con humildad. No hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago, ni adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Pero mi sueño, insistió el rey. ¿Cuál fue mi sueño? Allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que estaba por suceder, respondió Daniel. Exacto, interrumpió el monarca. Estaba pensando en lo que sucedería con mi reino después de mi muerte. Inclinándose hacia adelante, Nabucodonosor observó atentamente al joven
notable que se hallaba en pie delante de él, tuvo la impresión de que estaba por enterarse de algo en lo que estaba pensando desde hacía mucho tiempo. En su sueño prosiguió Daniel en forma calmada y respetuosa. Su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. Al oír eso, Nabucodonosor casi se levantó de un salto. Eso era lo que había estado tratando de recordar en vano, un gran hombre de metal. La cabeza de la estatua, continuó Daniel, era de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. Exacto, exclamó el rey otra vez. Eso es lo que vi. Sí, dijo Daniel. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y el barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro, el barro, junto con el bronce y la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. Así fue, dijo el monarca. La estatua desapareció repentinamente como si se lo hubiera llevado el viento. En cambio, la roca que dio contra la estatua, siguió diciendo Daniel, se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra, y así fue, exclamó el rey, abrumado por la admiración. Aquello parecía increíble. Como podía saber tanto este joven. Todo lo que había dicho, hasta en sus más pequeños detalles, era correcto. No había cometido un solo error en cuestión de lo del sueño. Y ciertamente el Dios quien servía debía ser extraordinario, puesto que el joven era capaz de recordar el sueño que un hombre había tenido. ¿Pero qué significaba lo que había visto? ¿Qué sentido era una revelación del futuro? Nabucodonosor apenas podía aguardar el momento en que se le explicara el significado de ese sueño extraño y terrible. Porque la imagen estaba hecha de varios metales. ¿Por qué tenía la cabeza de oro, pero los pies de hierro y de barro? ¿Por qué se había hecho pedazos? ¿Por qué había desaparecido en forma tan repentina? ¿Qué representaba esa piedra que había desmenuzado el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro, y que luego había crecido hasta convertirse en una gran montaña que llenaba toda la tierra? ¿Qué misterios notables podría este joven explicarles? Reteniendo el aliento, el rey esperó a que Daniel volviera a hablar. Ahora continuemos entonces. Vemos que Dios le ha dado la revelación de este sueño y que era algo completamente difícil. Vemos el poder de Dios en sus hijos. Dios tiene misericordia de nosotros. Falta que nosotros vayamos a Él con todo nuestro corazón. Hermanos, ruego entonces al Señor de que nos ayude a continuar con nuestro segundo punto, y es visión del futuro. Y lo podemos continuar leyendo en Daniel capítulo 2 del 36 al 48. Vamos a continuar con esta maravillosa historia. Con la misma voz tranquila y majestuosa, Daniel comenzó a explicar a Nabucodonosor el significado de la extraña imagen metálica que había visto en su sueño. Su majestad de la cabeza de oro, le dijo el joven. Una sonrisa de satisfacción salió del rostro del rey. Se sintió halagado de que la gloria de su reina fuera mencionada en primer lugar. Pero Babilonia, aunque en ese momento era un imperio poderoso y aparentemente invencible, no duraría para siempre. Después de que su majestad sugiriera otro reino, Después de su majestad surgiría otro reino de menor importancia, prosiguió Daniel. Ese era el significado del pecho y los brazos de plata.
Luego se alzaría un tercer imperio, representado por el vientre y las caderas de bronce. Este, a su vez, sería derribado por un cuarto reino, fuerte como el hierro, del que estaban hechas las dos piernas de la imagen. Y así como los pies y los dedos estaban hechos mitad hierro y mitad barro cocido, del mismo modo el cuarto reino se dividiría en varios reinos. Algunos de ellos serían fuertes y otros débiles. Después de eso, el Dios del cielo establecería su reino eterno. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido. Dijo Daniel, de igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida en los días de estos reyes. El Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre. Mientras Daniel hablaba con Nabucodonosor, se olvidó de que estaba sentado en el trono de Babilonia. Le pareció que se hallaba en pie ante una ventana abierta, contemplando los grandes sucesos del futuro. Y en realidad así era. Tanto el rey como el profeta, el amo como el esclavo, estaban contemplando el fantástico panorama del porvenir. Acerca de ellos se encontraban los templos dorados de Babilonia. Más allá, extendiéndose escalonadamente a la distancia, se hallaban los minaretes plateados de Medo-Persia, las torres de bronce de Grecia y las cúpulas de hierro de Roma. Y más lejos, después, muchos siglos, podían ver el poderoso imperio romano dividido en naciones de Europa moderna. Luego las observaron peleando entre sí en terribles guerras, en tanto que un dirigente tras otro trataba en vano de unirlas otra vez en un gran reino. Entonces, en los días de estos reyes, es decir, en nuestra era, en nuestros días, observaron un acontecimiento tremendo. Sus ojos dejaron la tierra y fueron atraídos hacia el cielo, donde contemplaron un resplandor indescriptible que rodeaba al Rey de Reyes, mientras decía con poder y gloria, para poner fin a todos los imperios de este mundo. ¡Qué visión maravillosa! ¿Cómo deben de haberse emocionado ante el extraordinario espectáculo cuando esta visión del futuro terminó! El poderoso rey de Babilonia se postró ante Daniel y le rindió pleitesía a ese esclavo hebreo de quien Dios se había valido para revelarle el futuro. Tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes, exclamó el monarca. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Vemos que el Señor tiene gran poder. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia. Vemos que el Señor ha hecho algo grande con Daniel. Así que, aunque Jerusalén estaba en ruinas y su pueblo se hallaba en cautividad, Dios había seguido obrando sobre la tierra. El rey de Judá no había querido prestarle atención, pero no así en el monarca de Babilonia. Para presentar esta visión del futuro, el Señor empleó a un joven cautivo que se había propuesto servirle a toda costa. Después de haber probado la lealtad de Daniel, Dios lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Allí el segundo, después de Nabucodonosor, en autoridad, ese noble joven podía custodiar los intereses del pueblo de Dios hasta llegar el momento de la liberación. Y aunque durante un tiempo muchos hijos de Israel pensaron que todo estaba perdido y que Dios los había olvidado, no era así. Si bien ellos no habían cumplido sus promesas de fidelidad, el Señor seguía obrando maravillosamente para su bien. Si nosotros somos infieles, Dios es fiel. El sueño que había tenido Nabucodonosor no solo era importante para él, sino también para Daniel y sus compatriotas. Indicaba de la manera más clara
En la larga lucha contra el mal, Dios iba a vencer y era reconfortante pensar cuando los imperios del mundo hubieran desaparecido, el reino eterno de Dios habría recién comenzado. Terminamos entonces hoy la lectura, hermanos, y vamos a ver a nuestro Dios en todo su esplendor. De lo que llevamos del libro de Daniel, hemos visto a Dios de una manera maravillosa y cómo contesta a los hijos que son fieles. E incluso usted y yo siendo infieles, Dios permanece fiel para con nosotros. Nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo es fiel y nos está mostrando aquí de que Él escucha las oraciones de sus hijos. Dios proveerá, Dios cumplirá toda su palabra. Algo que me queda en mi corazón a través de esta lectura, a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles de virus, este coronavirus, estamos viendo la respuesta de Dios. Estamos viendo la respuesta de Dios y nos dice Dios en Apocalipsis que nosotros hemos vencido con Él. Dios nos hace más que vencedores en Cristo Jesús y para Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Demos gracias al Señor y oremos. Dios, gracias por tu maravillosa palabra en este día. Gracias, Señor, por darnos paz, esperanza en medio de esta aflicción. Gracias por la aflicción, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.